Les damos la bienvenida a nuestro reportaje titulado Entre la fe y el vacío. El ser humano desintegrado en cera, desarrollado en el marco de la experiencia curricular Cátedra Vallejo, asignatura que nos permite profundizar en la vida, pensamientos y legado literario del autor peruano César Vallejo. En este reportaje abordaremos el cuento Cera, una de las piezas narrativas más intrigantes de César Vallejo. A través de la historia del enigmático jugador de dados conocido como Chale, Vallejo nos introduce en un universo donde el azar, el destino y la fragilidad humana se enfrentan en un duelo simbólico. Exploraremos cómo los dados, la cera que se derrite y la presencia de un misterioso oponente construyen una atmósfera de tensión, misterio y vulnerabilidad. Asimismo, analizaremos los elementos de estilo e influencias literarias que conectan este relato con la tradición del misterio y lo grotesco. Este reportaje busca ofrecer una mirada clara, breve y profunda sobre los significados ocultos de un cuento que sigue generando preguntas y fascinación. El cuento Cera de César Vallejo, una pieza literaria que utiliza un episodio aparentemente simple, un juego de dados que plantea un profundo cuestionamiento sobre la fragilidad humana y la tensión permanente entre el control y el azar. A través del enigmático personaje Chale, un jugador que fabrica sus propios dados o por intento de dominar su propio destino, Vallejo evidencia la ilusión de poder que acompaña a quienes creen controlar su propia suerte. Sin embargo, la aparición de un oponente misterioso y la presencia simbólica de la cera que se derrite revelan que toda la seguridad humana puede desmoronarse ante lo impredecible. En este ensayo se argumentará que Vallejo construyó un relato donde el azar no solo desafía al protagonista, sino que desnuda la vulnerabilidad emocional y existencial que acompaña a todo ser humano que busca afirmarse frente al destino. Nos acompaña el profesor Julio César Calvo Ladines, docente del área de comunicación. El profesor Julio cuenta con formación pedagógica y una amplia experiencia en enseñanza, comprensión lectora y análisis textual en instituciones educativas de la región. Su especialización en didáctica de la comunicación y estrategias de lectura lo convierte en un profesional idóneo para profundizar el lenguaje simbólico y expresivo del cuento Cera. Por ello, hemos considerado pertinente entrevistarlo para aportar una mirada experta en el análisis discursivo de nuestro trabajo. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Julio César Calvo Ladines, soy docente del área de comunicación. En esta oportunidad es para mí todo un honor, un gusto poder colaborar sobre un análisis de un poeta, de un escritor, de un literato, una eminencia a nivel nacional y mundial como es César Vallejo, a quien personalmente admiro de una manera increíble por su forma, por su narrativa, por su misma poesía, por su literatura. Entonces vamos a ver el análisis de este cuento de la narrativa corta de César Abraham Vallejo Mendoza, como es el cuento Cera. Bueno, después de conocer su presentación, le planteamos algunas preguntas para comprender mejor su perspectiva. En la primera pregunta, profesor, desde la perspectiva del análisis del discurso, ¿cómo se evidencia esta desintegración emocional en la voz narrativa del cuento? En cuanto al primer punto, la primera pregunta, en la que a partir del análisis del discurso, de la obra misma, se pregunta cómo se evidencia esa desintegración emocional en la voz narrativa del cuento. Entonces tenemos ahí una voz narrativa, un narrador que encarna a una persona sombría, a una persona que actúa de manera como un autómata frente a una sociedad fría, frente a una sociedad aparentemente desintegrada, que a la par de la modernidad ha perdido una serie de valores y que encarna en sí a un personaje, como es típico en César Vallejo, esa deshumanización, esos personajes que frecuentemente vemos en la obra de Vallejo. Un personaje humanamente profundo, de un análisis muy intenso en sí mismo. Entonces en César Vallejo podemos evidenciar
esa desintegración emocional, esa pérdida de emociones a través de un mundo frío, de un mundo distante, de un mundo que a la par de la vorágine de la modernidad y de los cambios tecnológicos como son los que vivimos hoy en día, ¿no? Porque podremos decir incluso que Vallejo es algo profético en su narrativa, puesto que manifiesta de aquella época, ¿no? de los años 1900, inicios de los 1900, hasta ahora, en 100 años después, vemos que esta narrativa de Vallejo sigue vigente, puesto que la modernidad, los cambios tecnológicos y una serie de cambios que han trastocado la humanidad propia, ¿verdad? Lo han trastocado al margen de haberse perdido empatía, sensibilidad, emoción por un comportamiento netamente frío, distante, con muy poca práctica de valores, que hacen evidente la deshumanización en el cuento Cera, en la sociedad misma de aquel tiempo escrito contextualmente, y aún la sociedad actual en la que vivimos, en la que se evidencia netamente este tipo de característica en el ser humano, evidenciado a través de la pluma de César Vallejo. Bueno, continuando con la segunda pregunta, el narrador utiliza expresiones repetitivas, apagadas y desesperanzadas. ¿De qué manera este lenguaje comunica la pérdida de fe y la crisis interior que sostiene nuestra tesis? Respecto a la pregunta 2, en la que se dice de qué manera este lenguaje comunica la pérdida de fe y la crisis interior que sostiene nuestra tesis. Ustedes en la tesis manifiestan la crisis de fe, una sociedad que vive ahora sin sentido. El lenguaje que utiliza César Abraham Vallejo en esta obra es bastante profundo, bastante directo, bastante claro, sombrío, existencialista, como es el estilo de Vallejo, en la que él encara una sociedad en la que ha perdido los valores, que ha perdido esa fe. Recordemos, por ejemplo, los dados eternos, recordemos Heraldos Negros, en la que también hay ese existencialismo profundo, sombrío, triste, deshumanizado de César Vallejo, que lo manifiesta también en este cuento. Por ello, se evidencia y se valida la tesis en la que sostienen ustedes, en la que hay una crisis muy profunda de fe, en que el ser humano hoy ha caído justamente en esa crisis de fe, producto de la misma modernización, producto de los cambios tecnológicos. Hemos abandonado la fe, hemos abandonado la empatía, hemos abandonado muchas veces la solidaridad, valores importantes, fundamentales, que nos hacen mucho más sensibles. Entonces, en ese caminar sin sentido, en ese caminar que da vueltas y tumbos, el ser humano ha perdido totalmente el sentido de sociedad, ha perdido totalmente el sentido de sensibilidad, ha perdido totalmente incluso el sentido de ética, moral, cambiado por una serie de valores, antivalores, sin sentido, que han hecho que el ser humano y la sociedad cada vez se profundice o se vea inmerso más y más cual persona dentro de un pantano que se va hundiendo. Así está la sociedad, así lo refleja Vallejo en las expresiones tristes, sombrías, en la representación de la cera, en la representación del mármol, en la representación de un narrador triste, sombrío, que no sabe a dónde ir. Ese es en sí la sociedad que representa Vallejo, y ese es en sí la sociedad que vivimos hoy en día. Los elementos que conforman la atmósfera, oscuridad, frío, silencio, parecen tener un rol discursivo. ¿Cómo contribuye a comunicar la condición emocional del narrador? La condición emocional del narrador. Condición emocional del narrador. Condición.
qué situación está pasando, qué situación está viviendo para que pueda o para que viva de tal manera, ¿no? Ahí se debe cumplir una condición emocional, las emociones, lo profundo, lo que está viviendo, lo que está sintiendo el narrador, cómo se va deteriorando a través de la sociedad que va cambiando. ¿Cómo contribuyen justamente los elementos de oscuridad, frío, silencio? Como vemos en el cuento, el contexto o la escena donde van desarrollándose los hechos por lo general es noche. La noche representa soledad, tristeza, frialdad, oscuridad. Incluso si es una noche densa, oscura, representaría perdición, el no saber qué hacer, el no saber dónde ir, el incluso quedarse estático porque no me puedo mover, porque la oscuridad no me deja mover. Entonces, esa oscuridad al lado del frío, imaginen una noche fría, profundamente cegada por esa negrura espesa, esa frialdad, ese silencio. Tres elementos bastante complicados, tres elementos bastante marcados dentro de la narrativa, podríamos decir, del alma misma de Vallejo, un ser humano que siempre lo vemos incluso en sus fotografías muy sombrío y que esa pesadumbre, ¿no? la refleja en sus obras. Entonces estos tres elementos, como es la oscuridad, el frío, el silencio, representan en el narrador esa deshumanización, ese cambio profundo de ser humano a ser autómata, de ser humano a ser errante, confuso, a ser una persona sin sentido, sin saber qué hacer, sin querer, sin saber comprender lo que siente, arrastrado simple y llanamente por deseos que pueden ser vanos, vagos, malvados, pero deseos propios de su interior, de esa parte sombría. Entonces, estos elementos que conforman esta atmósfera determinan la condición y la emoción que representa las características del personaje narrador, ese personaje que ha perdido todo sentido de sociedad y de humanidad, simplemente arrastrado cual autómata hacia un abismo, hacia una sociedad en crisis, hacia una vida misma sin sentido, totalmente perdida. Desde su experiencia, ¿por qué considera que el mensaje de Cera sigue siendo actual y relevante en la sociedad contemporánea? Desde mi experiencia, ¿por qué considero que el mensaje de Cera sigue siendo actual? ¿Cuál es el mensaje en sí de Cera? Deshumanización, insensibilidad, sombra, tristeza, deshumanización, pérdida de valores, crisis emocional. Todo eso encierra el mensaje del personaje Cera. Podríamos decir que la sociedad actual ha girado, digamos, en nombre de la modernidad, de la globalización, de una globalización que dice que ha democratizado la tecnología, pero que definitivamente nos ha hecho distantes, fríos. Nosotros vemos ahora jóvenes, niños, personas que están inmersos y absortos en las redes sociales, en la tecnología, que ya no hay esa convivencia profunda, que ya no hay los juegos de antes, de repente el bullicio en la calle donde salíamos a conversar, donde salíamos a jugar. Ahora el juego es un monólogo. El juego es una acción unipersonal. Tecnología y yo, frialdad y yo. Esa es la juventud de hoy. Un cambio totalmente desintegrador. Las familias se han desintegrado, se ha perdido mucho la comunicación, la juventud ha perdido valores,
la tecnología ha traído consigo una serie de cambios que han trastocado la humanidad misma, la espiritualidad, la ética, la moral, la axiología, los valores que debemos practicar ya no se hacen. A través de la tecnología vivimos situaciones que en otros tiempos definitivamente ni hubiésemos imaginado vivir, pensar, pasar. Y hoy esa tecnología que deshumaniza nos sigue perdiendo. Si es que no ponemos un alto, un control que deba fortalecer la fe, los valores, el amor hacia uno mismo y el amor hacia los demás. Solo así podríamos recuperar esta sociedad que está fría, oscura cual la noche, y que simplemente se ha convertido en un autómata que va camino, paso tras paso, pero sin sentido, sin destino, sin rumbo. Pienso que ese es el mensaje que da la obra, y es un mensaje totalmente vigente, actual con la sociedad que vivimos hoy. Muchas gracias. Queremos expresar nuestros sinceros agradecimientos al profesor Julio César Calvo Ladines, cuya participación ha enriquecido de manera significativa este reportaje. Agradecemos su dedicación, su claridad y el análisis profundo que nos ha brindado desde el campo de la comunicación. Su aporte nos permite comprender con mayor precisión la complejidad simbólica y cursiva del cuento Cera, fortalecer nuestras competencias interpretativas dentro del curso de Cátedra Vallejo. Valoramos profundamente su tiempo y el compromiso de nuestra formación académica. Muchas gracias. A modo de conclusión, afirmamos que en el cuento Cera nos revela cómo César Vallejo utiliza símbolos simples como los dados y la cera para profundizar en grandes preguntas sobre el destino, la fragilidad y la ilusión de control. A través de la figura de Chale y su enfrentamiento con lo imprevisible, el relato muestra que, por más debilidad o seguridad que creamos tener, siempre existe una fuerza que escapa a nuestra voluntad. Así Vallejo transforma un juego de suerte en una reflexión intensa y humana sobre nuestra vulnerabilidad y la tensión constante entre lo que podemos manejar y aquello que simplemente sucede. Muchas gracias.